Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 8 de marzo del año 2022. Esta fecha en especial es una fecha especial porque es el Día Internacional de la Mujer. Así es que quiero darme el tiempo, antes de comenzar la videoconferencia del día de hoy, para felicitar a todas las mujeres de todas las edades, que para mí en lo personal, todos los días son días de la mujer. ¿Y quién no tiene a quién festejar? A una madre, a una abuela, a una hija, a alguna esposa, una novia, en fin. Las mujeres están con nosotros, junto a nosotros, igual que nosotros en todo momento. Así es que una felicitación para todas ustedes, mujeres maravillosas. Y bueno, el día de hoy, nuestra videoconferencia tiene el tema conectivismo y entornos aplicables en la medicina. Este tema va a ser impartido por la licenciada en Educación, Diana Dávila Patiño. La profesora Diana Dávila es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Educación Especial y Psicología Educativa, es la representante legal de la Asociación Mexicana de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano, es también docente y terapeuta de necesidades educativas especiales. Dentro de las neurociencias de la conducta humana. Es asesora y consultora y también ha desarrollado múltiples actividades con proyectos de investigación, ha cursado varios diplomados, es capacitadora y conferencista. En un breve lapso de tiempo la vamos a tener aquí presente porque tuvo un contratiempo y va a entrar, según sus palabras, a las 8:10. Así es que falta muy poquito para que iniciemos esta videoconferencia. Simplemente quise adelantarme por respeto del horario y de algunas personas que nos están viendo en las plataformas de YouTube Live y Facebook Live. Dentro de nuestras redes sociales hemos hecho una difusión y parece ser que muchos de nuestros asociados, de nuestros colegas, amigos y pacientes también, pues han tenido muchas actividades el día de hoy en un mundo que está totalmente convulsionado ante tantas influencias que tenemos. La guerra en Europa, Asia, la división, los problemas políticos, y, en fin, una serie de cosas en las que estamos inmersos en este momento. Y qué bueno que tengamos este tema, que es un tema en el que seguramente pues muchos de nosotros nos hemos hecho preguntas acerca de qué es lo que ha cambiado, cómo nos estamos conectando, interrelacionando, cómo tenemos información, a cuál hay que creerle, a cuál no. En fin, hay mucho, mucho por escuchar, hay mucho por hacer y pues yo me imagino que ya no tarda en ingresar la licenciada en Educación, profesora Diana Dávila Patiño. Vamos, si les parece, a esperar unos 2 minutos en lo que se conecta y prepara todo el entorno para brindarles esta plática el día de hoy, martes 8 de marzo del año 2022, Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por su tolerancia. Y en un momento iniciamos. Ya se está conectando nuestra ponente del día de hoy, ya presentada. Y quiero darle la bienvenida. Ya presentamos, como les decía, a la licenciada en Educación, profesora Diana Dávila Patiño. Tiene que habilitar su audio y su video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, licenciada, pues los micrófonos son suyos. Ya la presenté, la Gracias. estamos esperando. Adelante. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya me presentó el doctor Eduardo, mi nombre es Diana Dávila Patiño, soy licenciada en Ciencias de la Educación, rector y fundador de la Asociación Mexicana en Ciencias, Educación y Desarrollo Humano. El motivo de la tardanza, pues, es prácticamente porque también me dedico a la docencia, conferencia y a dar terapias a chicos que tienen algún trastorno de neurodesarrollo. Pero esta vez no es el tema, sino que el tema principal y factor es esta parte de tomar en cuenta lo que es el conectivismo y los nuevos entornos de aprendizaje. Estos nuevos entornos de aprendizaje podríamos decir que a todos nos ha cambiado y nos ha cambiado desde la manera en cómo estamos aprendiendo. Entonces, muchos no saben las teorías que se están ejerciendo y pues dicen, bueno, es esta parte de la tecnología versus la formación híbrida versus la formación presencial versus la formación online. Bueno, esta vez, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede suceder? Bueno, muchos... Creo que hubo ahí algún problema técnico. Es Sí, uno de hubo los un riesgos de problema. las transmisiones en vivo. Sí, hubo un problema técnico, disculpen. Adelante. Entonces, como lo estaba yo comentando, muchas veces las personas empiezan a desarrollar este conflicto, en este caso de las cuestiones de los aprendizajes, ¿no? Y yo quiero comentarles que apenas no tiene mucho que cuando yo empecé a dar nuevamente esta clase de cursos y que comenzamos con la pandemia, nosotros incluso podemos decir que también Médicos Unidos tuvo que hacer un enfoque conectivista. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado famoso teoría del conectivismo? ¿Alguien ya lo había escuchado o es la primera vez que lo escucha? Ya lo habíamos escuchado por ahí. La doctora Froilán Guerrero hizo un comentario ahí muy interesante y pregunta. Ok, perfecto. El conectivismo, como ustedes bien saben, George Simons hace en esta parte de que nosotros en esta era global, más que nada, nosotros estamos aprendiendo de nuevas maneras y nuevas estrategias. Pero en la medicina, ¿en qué se enfrenta esta parte? Bien sabemos
que algunos colegios como VM, Unitec, ya lo aplican en el área de medicina, fisioterapia, enfermería, donde tienen la simulación de pacientes de plástico, que decimos que es una simulación no virtual, sino que una realidad aumentada en estas estrategias. Pero sí me gustaría a mí, muy independiente de esto, sugerir que la medicina actual nos permite, por medio de la digitalización, en estudios de tractografías, de conocer cómo está formado nuestro cerebro, el mapeo digital, que a veces ya se pide esta parte en los electroencefalogramas, en la parte de que también podemos observar de alguna manera la anatomía aumentada en muchísimas estrategias. Y sí, comentarles que en esta parte, pues sí nos lleva a la contradicción de cómo debe de realmente estudiar un médico, si necesita realmente la parte presencial o va a funcionar esta realidad aumentada. Creo que se han estado haciendo incluso estudios de cirugías, ya las cirugías son por laparoscopía, y la laparoscopía pues prácticamente que permite hacer orificios, y creo que está muy bien esta parte de la simulación médica, contribuye un poco más a esta parte de poder ejemplificar algunos aspectos donde nosotros estamos conectados. ¿Qué podemos decir en esta parte del conectivismo? Bueno, podemos decir que Siemens tiene una cuestión muy acertada donde todos aprendemos de todos. Sin embargo, como yo diría, yo no soy médico, pero mi disciplina, las ciencias de la educación como terapeuta, sí tengo que tener esta interdisciplinaridad con médicos. ¿Por qué? Porque los médicos son los únicos que pueden diagnosticar, son científicos de la medicina, donde ustedes sí pueden diagnosticar. Pero ahora, los diagnósticos pueden ser también digitales. Recordemos que con la situación de la pandemia, pues estos diagnósticos también tuvieron que cambiar, porque comenzaron las consultas en línea comenzaron las consultas. ¿Y cuál fue la paradoja? No es lo mismo que presencial, no es lo mismo que lo digital, no es lo mismo, ¿no? Todo el mundo nos decía que no es lo mismo, pero creo que sí podemos tener esta parte de la simulación médica y del conectivismo. ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales, tenemos YouTube, y a través de estas conferencias nosotros tenemos la parte del aprendizaje socioformativo. Me gustaría compartir un material que encontré en las redes, en esta parte del enfoque multidisciplinar. ¿Por qué? Porque en las redes podemos encontrar nosotros una manera de información desde plataformas Escribeder, Redialic, academia.edu, hay sin fines, pero decir cuál es la mejor información para esta parte de poder nosotros tomar en cuenta esta relación para la enseñanza, ¿no? Para la enseñanza-aprendizaje. Entonces yo encontré unas diapositivas en Escribeder, que me encantaron las diapositivas, porque podemos decir que estas personas que ya hicieron este material de simuladores en medicina y realidad virtual,
que vemos aquí a las, porque a veces tendemos, ¿no?, a hacer nuevas diapositivas, pero yo no quise hacer nuevas diapositivas, sino que tomar en cuenta a los autores que están aquí y que las diapositivas están muy bien hechas, ¿no? Entonces, como les comentaba, la simulación con pacientes de plástico, ¿no? Prácticamente como si estuviéramos en esta verdadera. Entonces, la simulación no es lo mismo la realidad aumentada a lo que es a lo digital, que ahora en plataformas podemos entrar, leer los ejercicios, aplicar los cuestionarios y posteriormente la práctica. No es lo mismo a una simulación. Entonces aquí nos dice que es un medio por donde se controla y se manipula virtualmente. Entonces, como les digo, en este caso no es lo mismo controlar y manipular virtualmente una realidad al fin de recrear para entrenar y evaluar equipos de salud. Entonces aquí vemos los tipos de lo que les mencionaba, de que ahora podemos observar con una tractografía el cerebro, con una colecistomía por medio, o observar el colon por medio digitales, observar lo que viene siendo también esta parte del mapeo digital del cerebro cuando hacemos un electroencefalograma, que ayuda muchísimo, a mí me ayuda muchísimo en la cuestión de trastornos de neurodesarrollo y de aprendizaje, porque encuentro las áreas sombreadas que son donde está el problema. Entonces me es mucho más fácil leer un mapeo digital que leer toda la secuencia de las alfa, beta, gamma. Es muy, muy diferente, pero en este caso el entrenamiento virtual creo que se tiene que hacer en esta parte para tener completo este conectivismo en escalas, ¿no? Entonces, las situaciones clínicas pues se van a basar de distintas maneras, y lo hemos visto en cursos de RCP, en situaciones de anestesia, medicina interna, cuidado crítico, pero también haciendo énfasis de que se necesita todavía reincorporar esta parte real de algunos cuerpos que se encuentran en la CEMEFO, ¿no?, que son donados a las universidades y que se pueden llevar procedimientos de estudio, pero en este caso es, en esta cuestión vamos a ver los pros, ¿no? Es un modelo de aprendizaje actualizado, los procedimientos se pueden repetir una y otra vez y se pueden recrear escenarios. El recrear escenarios, ¿a qué nos ayuda? A la mejora de emociones y a la cuestión de empatía con el paciente. A veces dirán, ¿hay empatía con el paciente? Sí. ¿Por qué? Porque recreamos esos escenarios. Actualmente venden unos bebés, yo los he sugerido para estimulación temprana o incluso para estudiantes de reproducción sexual. Lo que sugiero es de que adquieran un bebé y ahora el bebé llora, hace del baño, toda una realidad, y hay que darle esos cuidados. Entonces se hace esta parte de recrear un escenario donde realmente me veo como madre, sí o no, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante. Bueno, aquí vemos la cuestión de recreación de un parto. Se pueden cometer errores, aumentar las habilidades, la destreza, dar respuestas asertivas, la habilidad mental, la concentración. Sobre todo es muy importante la concentración que se debe de tener, porque pues pueden suceder muchísimas cosas. Lo que no se va a tener
con un paciente de CEMEFO, ¿no? Entonces creo que esto nos ayuda en cuestión de simulación. Y los contras, pues que pueden crear una adicción, distracciones de aprendizaje, lo que siempre nos han dicho, el cansancio visual, los problemas físicos de malas posturas o que se requiere de más infraestructura, pero como lo mencioné, algunas universidades ya lo aplican, como La Salle, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Panamericana, pero esto para mí es bueno. ¿Por qué? Porque no solamente estamos abriendo y cerrando, ¿no? Sino que es esta parte de ensayo y error. Ensayo y error, y se somete al estudiante a que debe de mejorar, en qué debe de mejorar y cuál es el error tal vez, ¿no? ¿Qué error tuve? Y volver a estudiar y analizar en esta parte. Entonces, como comentaba yo, la realidad virtual no es lo mismo a someterse a estas partes, sino que la realidad virtual está basada en cuestiones de sistemas informáticos que no se necesita ningún soporte o físico, sino que totalmente es el ordenador. Pero ¿qué tanto en la mente humana puede llegar a suceder esto? Pues lo hemos visto en muchísimas películas. Creo que los avances tecnológicos nos los han enseñado en películas, y uno de estos avances tecnológicos lo podemos ver en esta película, que es el hombre sin sombra, ¿no? Donde practican primero con un chimpancé y luego él decide practicar con él mismo, ¿no? Para proyectar esta situación, pero no es con esta finalidad, ¿no? Sino que es a base de computadoras. Como bien les mencionaba, en esta parte hay lo que es que ustedes realizan un cuestionario. Podemos tomar nosotros, por ejemplo, licenciados en ciencias de la educación, puericulturistas, este tipo de simulaciones médicas en reanimación cardiopulmonar, pero también necesitamos la parte de simulación real, porque no a simple vista vamos a estar trabajando con esto, sino que vamos a estar trabajando con seres humanos que van a requerir un apoyo, ¿no? Ya sean niños, ya sean ancianos, ¿no? Y se tiene que trabajar la parte práctica, ¿no? La parte de cirugías, como bien lo comenté, los cirujanos están aportando con esa parte de robots, y los robots ya incluso se toman en cuenta. Ahorita, actualmente, yo acabo de ver una serie, sí, fue en una serie, Lo que callamos las mujeres, donde hay 3 personas que necesitan un corazón. Entonces solamente hay un donador y se necesitan 3. Entonces, con la que ocupan el corazón, fallece. Pero a las otras 2 personas le dan un corazón artificial que hace las mismas funciones, pero que a la larga pues, van a requerir de un corazón natural, un órgano natural, no hace las mismas funciones que un artificial. Ahí te dicen que sí, pero pues a la larga no sabemos qué fallas se puedan tener, pero te dan calidad y extensión de vida, ¿no? Entonces, actualmente, lo que nosotros utilizamos aquí en AMSET, pues son la realidad virtual en cuestión psicológica, no, más que nada no para tratar
fobias o para tratar traumas, sino para extraer a los chicos de trastorno espectro autista a la parte de un mundo artificial con el mundo real, adaptando para que superen esta parte de contacto visual, auditivo, sensorial. Por eso se ocupa mucho las salas sensoriales. Y pues aquí podemos encontrar bibliografía. Me gustó la bibliografía que hay. En este caso, pues la UNAM es una de ellas, que es la que tiene mucho más auge en cuestión de prestaciones, de los foros de alumnos que han hecho prácticas con esta nueva normalidad de realidad aumentada y virtual a partir de la parte del conectivismo. Bueno, pues un tema definitivamente muy actual, muy polémico. Yo creo que estamos comenzando a comprender la cantidad de posibilidades, alcances, sin querer decir que necesariamente tenga que ser todo bueno ni todo malo. Ahí viene la polémica, está muy interesante. Y yo quiero dar oportunidad, por aquí, la doctora Froilán Guerrero hizo un comentario y una pregunta. Dice, ¿cómo frenar el desenfreno a nivel mundial del rebasado conectivismo digital? Yo me imagino que se refiere a las redes sociales. Dice, desde bebés y a todas las edades, más de mayor repercusión en aquellos que están en crecimiento y desarrollo por la repercusión en su neurodesarrollo. ¿Quieres comentar algo? Exactamente. Exactamente, y muy buena pregunta. ¿Cómo desenfrenar? No podemos desenfrenar. Va a depender de los padres de familia estructurar esta nueva normalidad. Es como le digo a algunos papás, es que no puede estar todo el tiempo con esta parte de YouTube. Sin embargo, no sé si ustedes hayan leído algún artículo que apenas van a hacer cambios en la medicina en los ciclos del desarrollo. Y yo digo, yo estoy en desacuerdo en eso porque la mente humana siempre ha tenido su evolución, ¿sí? La mente humana tiene su evolución. La tecnología también tiene su evolución. Aquí va a depender del uso y la práctica que se tenga a partir de lo que nosotros llamamos valores, conciencia, responsabilidad. Va a depender de eso, de esa estructura. Ya no podemos seguir educando las personas del siglo XX a las personas del siglo XXI. Aprenden de distinta manera. Pero cómo se utilizan las cosas se tienen que utilizar como recursos. Siempre los debemos de llamar recursos. Son recursos para la mejora. Muy bien, muchas gracias. Hay aquí felicitaciones de la gente que ha asistido y yo creo que este tema, a mí, como yo soy de los médicos ya viejitos, que me formé en el siglo pasado y que las técnicas en ese entonces novedosas, ahora me doy cuenta que solo cambié el nombre. Pero creo que hay algo muy importante desde el punto de vista filosófico, hablando de la aplicación del conectivismo en la medicina, que la UNAM, de donde yo egresé, la Universidad de México, tenía como objetivo que cuando saliéramos los estudiantes de medicina, resolviéramos los problemas de la salud pública. O sea, me explico. ¿Esto qué quiere decir? Salíamos como un médico general y podíamos atender la mayoría de los padecimientos que se atienden en un primer contacto y además
éramos capaces de atender partos, a tratar niños, resolver urgencias y el reto era que no llegaran a un hospital. Esto lo menciono porque tal parece ser que esa actitud filosófica que se tenía cuando yo estudié, ahora resulta que es diferente. Ahora están volviendo a médicos técnicos, tecnológicos, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Yo voy al súper, veo lo que compré, hago una suma mental que es muy elemental y cuando paso a la caja ya sé cuánto me deben de dar de cambio con un billete que di. Pero la chica de la caja, si no lo pone en la calculadora, no sabe dar el cambio. O sea, ella ya no tiene las capacidades mentales de rapidez, conocimiento, la estrategia que se sigue para hacerlo cada vez más rápido y más eficiente, sino que depende simplemente de una calculadora. ¿Será bueno esto? No lo sé. A lo mejor dependiendo de los escenarios. Entonces ahí viene la conclusión de esta reflexión. ¿Qué tipo de médicos queremos hacer en las escuelas de medicina? Hablan, por ejemplo, de simuladores que se pueden hacer endoscopías, que se pueden hacer una serie de cosas. Bueno, ¿cuál es el médico que debe de egresar de una escuela de medicina? Porque creo que la polémica con la que se empieza, o al menos diste paso tú, Diana, es ¿qué era mejor? ¿Una medicina a distancia? ¿Una medicina virtual? ¿Una medicina tecnológica? ¿O la presencial? Creo que no hay discusión. Creo que todos coincidimos que es mucho mejor la presencial, pero no porque estemos frente a frente, sino porque utilizamos nuestros sentidos, que es la mejor herramienta que tenemos para hacer canales de pensamiento y de reflexión para llegar a un diagnóstico. No estamos dependiendo de una imagen, no estamos dependiendo de que esa imagen la hagamos grandota, no estamos dependiendo y nos aflojamos, por decirlo de alguna manera, si no intubé bien al paciente, bueno, pues no importa, al fin que es un muñeco, si no le doy técnica de resucitación, etcétera. Bueno, depende qué es lo que queremos, qué estamos formando, qué tipo de médico estamos formando. Y yo creo que es simplemente ahora la carrera de medicina el requisito necesario para hacer una residencia o especialidad que es hospitalaria, para atenderse y aplicarse en los hospitales. A mí me encantaría entonces que se hicieran especialidades o que desde la escuela de medicina salieran médicos para atender pacientes. Y ahí ya viene lo interesante de cuál es una de las diferencias de lo que es la actual tecnología y el conectivismo con respecto a la medicina tradicional o presencial. La primera es la empatía, la relación médico-paciente. Esa es la primera. La segunda es la capacidad de observación, las actitudes, los modos, todo lo que es el hábitus exterior. La tercera es enterarse de manera crítica con la información. Eso como que se ve ahora despreciado. Ponemos un oxímetro y nos dice cuánto tiene de frecuencia cardíaca y cuánto tiene de saturación de oxígeno, pero los chicos no saben tomar el pulso. No saben qué longitud tiene el pulso, qué frecuencia tiene el pulso, qué intensidad tiene ese pulso, cuáles enfermedades se diagnostican a través del pulso, y en fin, así me puedo seguir con una serie de cosas en las que no necesito absolutamente nada, no más que tener mi conocimiento y mis sentidos educados para atender pacientes. Entonces, yo prefiero que un estudiante de medicina, como era en mis tiempos, nos comprábamos un estetoscopio y a cualquiera que se dejara, a mi mamá, a mi papá, a mis primos, a mis hermanos, a mi novia, y cualquiera que lo encontrara cerca, le oía el corazón y le oía los pulmones y le quería tomar la presión, y eso pues ahora ya no es necesario. Ahora simplemente utilizan un artefacto
que lo hace eso muy bien. Y entonces podemos poner escenarios. Y lo digo porque yo soy de esa generación de grandes maestros y que decían, tú tienes que ser médico sin ninguna herramienta. La mejor herramienta que puedes tener es tu mente. Las habilidades o las destrezas es de acuerdo a tu competencia. ¿Qué tan competente eres? Pues para lo que te estamos formando, que es resolver problemas. Resolver problemas. Entonces, ahora tenemos diagnósticos tardíos porque el médico o el paciente va a ver un médico que le dice, mire, para estar seguro, hágase una tomografía, hágase una química sanguínea de 45 elementos, hágase también y una serie de requisitos para tener un diagnóstico clínico. Es algo, yo creo que es una gran limitante de las capacidades del humano. No digo que no sea valioso, claro que es valioso. Yo me acuerdo cuando llegué aquí a Veracruz hace 42 años, la gente se burlaba de mí porque me compré una computadora y la gente iba a ver qué juego estaba yo jugando. Porque no entendían que la computadora era una herramienta de trabajo. Pero igual, si no tuviera computadora, pues hacía mis expedientes en máquina de escribir, con un folder de papel, y la única diferencia es el tiempo, lo práctico que es ahora, pues en un archivo de texto, guardo ahí la historia clínica, la puedo sacar cuando quiera, y una serie de cuestiones que podemos hacer en segundos. Antiguamente eso no era así. Entonces, yo creo que la pregunta interesante, porque oigo mucho de la nueva normalidad y toda esta serie de cosas, yo digo, ¿qué es lo normal? ¿Cuál era la normalidad que teníamos antes? ¿Por qué dicen que ahora la nueva normalidad? ¿Quién puede decir que es normal? Yo diría que esta es nuestra realidad. Esta es la realidad de lo que nos hemos situado en algo que estremeció el mundo como una pandemia brutal que alteró todos los países en todos los órdenes y que ahora pues tenemos que aprender a ser o en esas condiciones sacar lo mejor de nosotros mismos pues para el objetivo que tengamos en la vida, ser felices, vivir más, estar más sanos, no sé, una serie de cosas diferentes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de Así que es. no se puede estar Por ejemplo, hablando de una educación anterior y una educación. La educación es totalmente dinámica, siempre está cambiando, la mente siempre está cambiando. A mí me encantaría saber esta generación de niños que no fue al kinder y los que iban al kinder que dejaron de ir 2 años y los que entraron a la primaria que dejaron de ir 2 años. ¿Qué repercusiones sociales, mentales, de dinámicas, de grupos les va a traer para su vida futura? Yo creo que es algo bien interesante. Entonces, así como eso, mientras no haya una duda, mientras no hay una inquietud por parte del médico, pues yo creo que es una herramienta, pero también puede ser un arma terrible en la tecnología para fomentar la ignorancia, la incapacidad, hacer una medicina de tipo muy caro, poco resolutiva, ¿verdad? Para los problemas que tenemos en México. En México tenemos problemas de obesidad, las enfermedades derivadas de la obesidad, no hacemos nada de promoción de la salud. Nuestra Secretaría de Salud en México es la Secretaría de la Enfermedad. O sea, no le interesa la salud, nada más le interesan los enfermos y los que se mueren y los que están hospitalizados. No le interesa cuántos sanos hay por ahí. Entonces, yo creo que sí tenemos que cambiar el chip en ese aspecto. ¿Cómo ves, Diana? exactamente, se tiene que cambiar el chip. Yo le decía a muchos papás, bueno, ahorita he tenido más consultas de orientación, de que mi hijo necesita terapia o necesita un tutor, ¿no? Un tutor en cuestión de lo que viene siendo, ay, se me fue la palabra, de repaso. Bueno, un tutor o un terapeuta. Y le digo, si su hijo tiene rezago y no contiene todos los conocimientos, necesita un tutor. Es una regularización. Necesita regular. Y aquel niño que no tiene el contexto, el concepto y que no comprende,
necesita terapia, terapia de aprendizaje. Esas son las grandes diferencias que se tienen, ¿no? Y sobre todo, nosotros no, como terapeutas o docentes, no debemos de quitar el juego de roles sociales, que quiero ser policía, que quiero ser barrendero, que quiero ser doctor, que quiero ser maestra. Eso no se debe de perder, es una esencia humana para la sociedad y el crecimiento. Y creo yo que podemos crecer junto con esta parte de la tecnología. Hoy me pasó a mí. En el cajero donde fui no entraba la tarjeta, pero tengo app. Y mi hijo se fijó cómo abrí la app y que con un QR ya, ay, no te va a dar el dinero, me dice mi hijo. Hasta crees que te lo va a dar por teléfono, ¿no? Mi hijo, pues, tiene necesidad educativa especial, pero se dio cuenta que el cajero con un QR me dio el dinero. Entonces hay que aprender a manejar, le digo, ya, para que veas, mi teléfono es una herramienta, por eso te digo que no es estar nada más ahí en el teléfono a ver qué, es una herramienta de trabajo. Todas son herramientas y todos necesitamos de todos aprendemos de todos. Por eso este canal de YouTube y este canal de Médicos Unidos, creo que es una fortaleza vital para la prevención, porque lo que se requiere es prevención. No se requiere, como bien lo dices, la Secretaría de Salud desde las enfermedades y los muertos. Sí, bueno, es una forma un poco ácida de decirlo, un poco sarcástica, pero porque somos 127 millones de mexicanos por ejemplo, ahora en la pandemia, pues limitaron todo, las industrias, el trabajo, etcétera, pero no el metro, no las vías de comunicación, ni las manifestaciones de los partidos políticos. Entonces, algo anda mal por ahí. Pero, y ya no digamos de las vacunas, no quiero hablar de eso, pero yo diría, ¿qué es lo que va a pasar? Me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Cuál será nuestra labor en este momento, nuestra responsabilidad con respecto al conectivismo? O sea, lo digo muy claramente porque ahora en las escuelas, pues quieren que lleven tablets o laptops o al menos un smartphone, ¿verdad? Y bueno, yo digo, ¿eso es necesario? Eso, vamos a suponer, como en las series de televisión, que cae un avión en el que venías, en una isla desierta, donde no tienes nada de tecnología, no tienes internet, no tienes web, y alguien se enferma, pues se va a morir, ¿verdad? Se va a morir porque no puede hacer una consulta en Google, se va a morir porque no tengo un tomógrafo para ver qué se dañó internamente, se va a morir porque no tengo todos los recursos que son necesarios con los que yo aprendí en la escuela de medicina. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues yo creo que la generación de conocimiento espontáneo es de lo más grandioso que tiene el ser humano para resolver un problema. Yo recuerdo, hace 42 años se nos morían muchos prematuros aquí en Veracruz porque les daban presión positiva al nacer y les producían neumotórax por tensión. Y pues no hay pleurovacs o equipos de toracocentesis para niños de menos de 3 kilos. Entonces, pues, había niños de 1 kilo, kilo y medio, pues nos las ingeniamos para hacer un sello de agua, ¿verdad? Chiquito. Y funcionaba y salvamos muchas vidas. Yo creo que, y no dependíamos de nada, simplemente de nuestra idea, de uno que otro conocimiento, pero la necesidad de no estar viendo morir niños. Entonces, yo creo que algo valioso, porque eso pues no se va a perder nunca, a menos de que dependamos totalmente de la tecnología. Ese es el peligro que yo le veo, porque ahora
ahora los chicos, mientras más pequeños, pasan más horas delante de ventanitas, de pantallitas. Hay unas grandes, otras chicas, otras muy chiquitas, pero ya los niños ya no quieren correr. Ya los niños ya no les interesa participar en un equipo. Dicen, no, ¿para qué? Ahorita estoy con 500 niños en un juego de quién sabe qué. Ahorita, Dios mío, pues a lo mejor es otra forma en la que está evolucionando el ser humano, ¿verdad? Totalmente apersonal, ¿no? En fin, me cuesta a mí en lo personal mucho trabajo eso de entender. Exactamente. Me gustaría, Eduardo, cerrar con un video que tengo preparado de George Simons. No sé si haya tiempo de... Sí, adelante. Tenemos 10 minutos. One of the things that the internet has done is it's provided an equality of participation that we perhaps haven't had previously when we were dealing with physical knowledge artifacts. You had to have a book in your hand or a book in the library in order to make sense of its content or in order to be able to read and share it with your students. What the network has done, the internet specifically, is it's reduced the barriers to participation. So now with a blog post or with tools on an average laptop, I can create a video, I can log on to free services online, connect with other colleagues and other individuals. So when individuals or teachers start thinking about creating a personal network, the first thing I would encourage is that they look at their expectations. And in particular, I would encourage an expectation of experimentation. If you're teaching students in one part of Argentina or in one part of Brazil or in Spain or in Canada, those students will have different needs, they'll have different knowledge levels based on grades, so not every answer is the same. So it requires personal experimentation to build what's sometimes called a personal learning environment. So it's this concept that instead of interacting with one another through a space that an institution owns, such as a classroom, or a space that, such as Moodle or a learning management system, what individuals do instead is they begin to connect different kinds of tools that the individual teacher, the individual student has control of. And by connecting these tools and using these tools for information and interaction, individuals form a personal learning environment. The biggest reason to learn or to develop a personal learning environment is to become knowledgeable as an educator around the way that knowledge works and is developed in a digital era, first and foremost. The second reason is that you can't really impart to students what you don't have. And the students that are being raised in the school system today or that are moving through the system today, they're going to need to know how to participate in distributed environments. They're not going to be able to go to one place and find the right answer. They're going to have to take a lot of these different answers, a lot of different pieces of information, and try to make sense of it to make an informed decision either in their personal life or in their work. One of the important aspects of the learning process that students need to learn is that it's social, it's connected, it's networked. It doesn't send the right message to students if we say, learn in social connected ways, but I'll teach you in one way. So the importance of teaching together is that it gives students a multidimensional experience of knowledge. It teaches students the importance of being connected and collaborating with others in activities that we're involved in. And I think it also gives the students a much richer experience because it helps them to begin thinking about, if we saw how these teachers teach together, how should we collaborate in our group work, or how should we collaborate with students from other parts of the world? And I'm particularly strong advocate for teaching with people from other parts of the world. In a global society, I think it's very important that we have access to the ideas and the concepts from other regions of the world. Now, in the long run, I think it's the responsibility of senior administrators and political leaders
to recognize these broad changes in society and to begin to change the system as a whole. But a single teacher in their classroom, I think, is better served by experimenting with new approaches and new technologies in a way that she can, in the way that the system allows her, rather than becoming too radical so as to basically be fired. So I think that's an important reality that teachers have to think about. Now, there's many practical ways that they can do this. You can do small things like starting a blog on your own and sharing parents a link to the blog so they can see what you did in class today. Or you can have students in a closed space, not so everyone can read it, but you can have students learn how to begin writing online. Again, it could be through a closed blog. In a classroom, you can have students start playing with video recordings and remixing videos, and you can teach them how to begin to learn or function in a social network that maybe includes students from other cities. Now, none of these things mean you have to change your curriculum yet. These are all systems that allow you to change the teaching and learning process. What's different today, I think, is that the knowledge pieces are fragmenting more rapidly, and there's more fragments than there used to be. So what used to be, let's say, a 200-page textbook might today be a 5-minute video on YouTube or a 10-minute lecture on a different site. So the knowledge pieces are smaller now than they perhaps were in the past. But the interesting thing is, once your knowledge pieces become smaller, there are more configurations available. So if you have 5 pieces of information, you can connect them a certain number of ways. But if you take each of those 5 pieces and you break them down even smaller, so now you have 50 pieces, you have many, many more ways of configuring those knowledge objects. Now the question is, well, how do we do that when you have that many knowledge pieces? And I would argue that that's the purpose of 2 things. That's the purpose of the social networks that we're a part of, and it's also the role of the technological networks that we participate in more and more on a daily basis. So that's where we need to test the validity of the knowledge coherence that we're making. But all of these, again, are part of this process of being network and connected, and we form new ideas and we challenge those ideas through those networks. In a global world where content and information is available from everywhere, there's a real risk, and I see it happening already, that countries import the knowledge and the curriculum from other parts of the world. So the big countries, let's say Spain as one example, are providing a lot of the education resources for other countries to consume. Well, what happens when you do that is you lose the local identity and the local culture, because you're really importing ideas and knowledge from other regions. I certainly encourage sharing, but I also encourage cultural awareness in the process. So I always look at school systems, parts of the world, as not just being a net importer of educational content, but also being net exporters. So even if you import learning content from one part of the world, it's important that you change it, tweak it, experiment it, and export it back to other regions of the world. So developing citizenship now is not just about developing citizenship in terms of your local country, it's about developing citizenship globally and being a contributor to the global knowledge economy, not just your own region. Bueno, pues creo que fue muy claro, ¿no? Yo creo que básicamente lo que yo entendí es que es una herramienta nada más. Eso nada quita pues lo que es la información, la práctica, la reflexión, el resolver problemas, lo que es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y todo esto es lo que te da las competencias profesionales del desarrollo de tu profesión. Yo creo que ahí coincidimos todos, me imagino. Exactamente. Y una parte muy importante, no perder nuestra cultura de aprendizajes. Esta parte del enriquecimiento cultural es súper importante, y como bien lo mencionabas, a ver,
¿quién te toma la presión? ¿Quién se deja, no? Ahora, muchas veces a veces llegan muchos estudiantes conmigo de servicio social. Le digo, es que tú tienes que aprender a practicar y puedes decirle a una persona, ¿sabes qué? Aunque no me pagues o págame 100 pesos la hora, te llevo tus redes sociales. Ahora, ya estás practicando. Pero con esa parte de tener la cultura, la empatía, lo que bien mencionaste hace un momento, Eduardo. Muy bien. He propuesto porque me han invitado a ser asesor de los cambios curriculares en una universidad y una de las cosas que he propuesto es que tengan conocimiento de un tronco común. O sea, ¿por qué los médicos no saben de los animales? O sea, ¿por qué no saben qué pasa con el perro? Al menos de los domésticos y uno que otro que no son domésticos, pero que pueden transmitir enfermedades y que además también pueden causar heridas o ser peligrosos para la persona. Y al decir animales, yo recuerdo, y hoy estaba hablando precisamente de mi primer caso como interno de pregrado, que tuve un caso de picadura alacrán. Y yo no sabía absolutamente nada de eso. Porque nunca en mi vida se tocó el punto de que era un alacrán en mis clases en la universidad. Posiblemente las necesidades de una región o las necesidades en la vida real, y esto es muy interesante porque hay alumnos que sacan 10 en todo. Y es un éxito para la escuela formadora decir, hemos sacado tantos alumnos de excelencia porque tienen 10. Y yo les contesto, a esta universidad me gustaría saber al año, a los 5 años, a los 10 años, de esos egresados, qué es lo que han hecho con su vida. O sea, ya no me interesa qué calificación tienen, sino qué calificación les da la vida de acuerdo a lo que han hecho con lo que estudiaron en la escuela. Y entonces vemos que muchos de los estudiantes burros o mediocres, pues se vuelven triunfadores. ¿Por qué? Porque desarrollaron una serie de competencias que los hacen más valorados o al menos más rentable en la profesión para todo lo que necesitan, lo que quieren, lo que desean y merecen además, si se han esforzado para tomar una profesión que sea del gusto de ellos y de utilidad para la sociedad. Entonces, yo creo que sí hay mucho por aprender, mucho por investigar. Me encanta este tema y estamos llegando ya al final. Quisiera que mandaras un mensaje final. Bueno, pues muchas gracias a todos por este espacio, sobre todo a ti, Lalo. Es importante dar a conocer las distintas maneras y formas de aprender en distintas estructuras o ambientes de las ciencias, ciencias de la salud, ciencias de la educación, pero como bien lo mencionas, llevar un currículo donde se tenga un tronco común. Esa parte es vital. Sí, o sea, a mí me encantaría que un muchacho que estudia medicina supiera las temporadas de lluvias, las temporadas de secas, qué es lo que pasa con la flora y la fauna, cuál es la patología regional de la localidad, qué es lo que pasa si alguien se enferma con una enfermedad transmisible, cómo se hace un cerco sanitario, etcétera. Todos esos tópicos que mencioné que son de medicina de primer contacto, pues no los enseñan en la universidad. El muchacho sale de la universidad, se mete a un hospital a hacer una especialidad, después pone un consultorio como especialista y las necesidades de medicina de primer contacto, pues no las cubre un especialista, ni tampoco las cubre un médico general egresado, pues porque no le dieron el conocimiento, la práctica y las habilidades para desarrollar competencias resolutivas y mantener a una población sana, con un diagnóstico precoz, con una promoción de la salud, y entonces tendríamos seguramente menos enfermos crónicos. Exactamente. Yo creo que este tema merece una reflexión y una nueva videoconferencia porque hay mucho para hablar. Y bueno, quiero agradecer a la licenciada en Educación, la profesora Diana Dávila Patiño, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría,
y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, esta excelente presentación del día de hoy, que va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Quiero nuevamente felicitar a todas las mujeres de todas las generaciones, de todas las edades, de todos los sitios del mundo, pues hoy que las reconocemos, pero el Día de la Mujer es todos los días, todos los días. Siempre tenemos, como yo le digo a los hombres que tengo cerca, siempre tenemos una mujer cerca, y siempre a nuestro lado en iguales circunstancias de todo. Muchas felicidades a todos, muchas gracias a todos, y espero que nos acompañen en las próximas actividades de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Muy buenas noches y hasta pronto. Buenas noches a todos. Hasta pronto.